tal, jóvenes estudiantes? Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo video de su canal Tareas y Asesorías de Primaria. Nos encontramos ahora trabajando en la página 275 del libro Me Divierto y Aprendo de la editorial Montenegro, donde vamos a tener que utilizar algunos colores que vemos por aquí en la parte superior de la actividad, y lo que haremos con estos colores es rellenar los pequeños recuadritos que tenemos aquí según corresponden al periodo de tiempo en el que se llevaron a cabo estas acciones. Para ello nos vamos a apoyar del libro de historia de la Secretaría de Educación Pública, de la página número 112 a la 117. Entonces, pues vamos a leer nada más aquí el título de la actividad, que dice Identifico sucesos de México. Ahora vamos a la actividad, a la lectura del libro. Entonces, vamos para allá. Ya nos encontramos en el libro de historia. Prácticamente esta sería la página número 112, y el título para iniciar con esta lectura dice así: Panorama del periodo. No olvides que debes de leer conmigo. No olvides que para que practiques tu lectura al mismo tiempo de que yo voy leyendo, lo hagas tú. Entonces, vamos a iniciar. Ubicación temporal y espacial de los principales acontecimientos del México postrevolucionario a principios de los 80. Con la promulgación de la Constitución en 1917, comenzó una nueva etapa en la historia de México. La guerra revolucionaria había producido grandes daños a la población y al país. Conseguida la paz, los mexicanos enfrentaron el gran reto de reconstruir el país bajo nuevas propuestas que buscaron mejorar la vida de las personas. En las siguientes décadas se reformaron y crearon nuevas instituciones y se pusieron en práctica diversos programas de gobierno. La agricultura y la industria se convirtieron en la base del crecimiento económico. Los empleos aumentaron y mejoraron las condiciones y los derechos de los trabajadores. El acceso a la educación permitió a muchos mexicanos elevar las oportunidades para el desarrollo personal. Las ciudades crecieron debido a que los servicios de salud y seguridad promovieron el aumento de la calidad de vida y el tamaño de la población. Además, la cultura nacional tuvo nuevas manifestaciones. Hacia 1982, México se había transformado, pero tenía nuevos problemas para resolver. Vamos a leer el dato interesante que tenemos aquí en la parte de la izquierda, y dice así: un dato interesante. El 26 de julio de 1920, al enterarse de que el presidente Adolfo de la Huerta había llegado a un acuerdo con el general Francisco Villa para que él y sus hombres dejaran las armas y ya no combatieran al gobierno, el general Álvaro Obregón expresó así su desacuerdo: soy de la opinión de que no hay ninguna autoridad, por alta que sea su investidura, que tenga el derecho a celebrar con Villa un convenio que cancele su pasado y que incapacite a los tribunales de la actualidad y del futuro para exigirle responsabilidades. 3 años después, siendo presidente Obregón, Villa fue asesinado junto con varios de sus hombres. Industria. Vamos a ver la definición de industria. Actividad económica que mediante el uso de materias naturales produce mercancías o bienes materiales. Por ejemplo, la industria textil utiliza algodón y fibras naturales para producir telas, hilos, sábanas, mantas y ropas. Vamos a la siguiente página, donde vemos aquí una imagen de una persona, al parecer escuchando la radio. El pie de imagen dice: en la segunda década del siglo XX se fundó la primera radiodifusora en México, lo que marcó el inicio de una era de modernización en el país. Vamos con la siguiente página. Aquí vemos alguna serie de reactivos que habría que contestar utilizando la ayuda del mapa. En este caso, estas preguntas pues no las vamos a responder aquí, porque lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, lo que la actividad nos pide es realizar la actividad de la página 275. Entonces estas las vamos a omitir. Sí, lo que sí sería importante es que veas el mapa, porque este sí
va a ser necesario y muy útil para poder responder la página 275, que es la actividad que estamos haciendo. Entonces, lee aquí los aspectos que nos menciona la línea del tiempo, la fundación de la SEP en el año 1921. Todo esto lo vamos a necesitar. El asesinato de Obregón en 1928, la fundación del PNR en el año de 1929, fundación del Partido Comunista Mexicano en el año de 1919, la Guerra Cristera que se inició desde el año de 1926 hasta su culminación en el año de 1929. Entonces todo esto, léelo. Aquí vemos los periodos de los presidentes, ¿sí? Y aquí vemos el mapa, un mapa de la población rural y urbana que habitaba México en los años 40 hasta los años 80, ¿sí? Y aquí está nuevamente la continuación de la línea del tiempo, ¿sí? Entonces esto es importantísimo que lo leas y lo analices para responder, ¿sale? Igual, continuamos acá, ¿sale? Periodos de tiempo, vamos a ver unos periodos de la historia de México que debemos, más bien dicho, no debemos olvidar, ¿sí? Los periodos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, estos asesinos de estudiantes. Entonces, muy bien. Aquí vemos también esta página, la 116, una serie de preguntitas, una serie de reactivos, una serie de actividades que comúnmente se inician con el nuevo bloque. Y aquí vemos el presidente interino Adolfo de la Huerta acompañado por ferrocarrileros. Entonces aquí vemos esta imagen. Y aquí una pequeña ilustración que dice aquí mural de la estación de ferrocarril de San Luis Potosí. ¿Sale? La industria, aquí toda la tecnología que había en la época, ¿verdad? Entonces, aquí 117, si te das cuenta, esto hay muchas imágenes, muchas ilustraciones en estas páginas que analizamos, y para culminar haríamos un análisis de estas 4 imágenes, 4 fotografías. Gente esperando durante la repartición del pan, sale en algún tipo de vecindad, en algún tipo donde se daba asistencia social. Aquí vemos personas que emigraron del campo a la ciudad, específicamente niños, ¿sí? Un hermano mayor y cargando lo que parece ser es un bebé, ¿verdad? Y todavía la responsabilidad de cuidar a esta niña. Después en la parte inferior vemos las fotografías del presidente Lázaro Cárdenas en algún mitin, alguna actividad para su campaña presidencial. Aquí lo vemos, presidente Lázaro Cárdenas del Río, nacido en Jiquilpan, Michoacán. Y aquí vemos una imagen de jóvenes detenidos durante el movimiento estudiantil de 1968, de Díaz Ordaz, siendo presidente el asesino de Díaz Ordaz. Quizás muchos de estos muchachos hayan sido desaparecidos, hayan sido asesinados y nunca encontrados por sus familiares, porque esa fue una característica de las acciones que llevó a cabo este presidente Díaz Ordaz, este tipo asesino de estudiantes, que así lo llamo yo. Y no debemos olvidar esta barbarie cometida en contra de la población estudiantil de la Ciudad de México en el año de 1968. 2 de octubre no se olvida. Muy bien, entonces, una vez analizado esto, regresamos a MDA, página 275. Entonces, vamos para allá. Ya nos encontramos de regreso en la página 275. Ahora sí, llega el momento de que saques estos colores, estos tonos, para colorear el interior de estas formas, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer aquí? Esto te va a ayudar la línea del tiempo. Para esto te vas a ubicar en la línea del tiempo de tu libro de la Secretaría de Educación Pública de Historia. Lo que debes hacer es ver qué se hizo durante la década de los 10 y los 20, es decir, entre 1910 y 1929, ¿sí? Entonces, vas a buscar qué se hizo, ¿sale? Entonces, yo voy a iniciar
todo lo que yo haré, la estrategia que yo voy a utilizar es primeramente agarrar el color verde y irme de uno por uno e ir coloreando la forma, ¿sale? Entonces muy bien, para esto me ayudo del color verde. Aquí lo tengo ya. Entonces en la década de los 10 y los 20 se llevó a cabo la fundación del Partido Comunista Mexicano. Este iría de verde. Algo que también sucedió en esa década fue la Guerra Cristera. Esta también iría de color verde. También se llevó a cabo la fundación del PNR, un partido político. ¿Sale? Si habría otra por acá, sería la fundación de la Secretaría de Educación Pública. También se fundó durante esos periodos. Y ya nada más para terminar, acá encontramos otra situación, el asesinato de Álvaro Obregón. Esas serían todas las que irían de color verde. Serían en total 5 acciones durante esa década, de los 10 y de los 20. ¿Sale? Entonces ahora nos vamos con el azulito. Muy bien, una vez ya seleccionado el color azul, pues vemos que durante la década de los 30 se funda el IPN, Instituto Politécnico Nacional. Súper importante para la nación ese instituto. Otra acción que se lleva a cabo durante ese periodo es la fundación del PRM, que era el Partido de la Revolución Mexicana, así se titulaba. Tenemos del lado derecho también la fundación del INAH, ¿sale? Después encontramos otro del lado derecho, que es la fundación del PAN con Gómez Morín. Y ya para terminar, algo que hizo el presidente Lázaro Cárdenas del Río en la década de los 30, la nacionalización del petróleo, ¿sí? Entonces ahora nos iremos con este colorcito que será como color melón, ¿sí? Entonces agarramos este color e iniciamos. Muy bien, ya tengo seleccionado, aunque viéndolo bien el color parece que es naranja. Entonces vamos a dejarlo como naranja, ¿sí? Durante la década de los 40 se fundó el IMSS, ¿sí? También algo que se llevó a cabo durante ese periodo fue la fundación del PRI. Wow, sí, aquí es trágico esta fundación, ¿verdad? Este partido político revolucionario, partido revolucionario institucional, que es un partido político, ¿sale? Causante de tantas desgracias. Ok, entonces, también otra cosa que se llevó aquí, pues fue aquí el acuerdo de braceros entre México y Estados Unidos, aunque parece ser que a muchos braceros pues no les respetaban este acuerdo, ¿verdad? El pagarles lo que se les debía, su dinero. Muy bien, entonces estas 3 acciones se llevaron a cabo durante la década de los 40. Ahora vamos a utilizar el color café. Muy bien, ya tengo seleccionado el color café. Acciones que se llevaron a cabo durante la década de los 50 fue la fundación del CONALITEC. Estamos familiarizados porque es lo de los libros de texto gratuito. También se funda el primer canal de televisión en México. En esta línea de aquí también vemos la fundación del ISSSTE, ¿sí? También durante este periodo se otorga el voto a la mujer. Serían estas las acciones que se llevaron a cabo durante esta década. Este color de aquí vamos a definirlo como color rojo. Teniendo seleccionado ya el color rojo, entonces ahora sí vamos a definir qué acciones. Parece ser que todas estas de la primera línea ya las tenemos
definidas en qué periodo de tiempo se llevaron a cabo. Entonces aquí durante la década del 60 pues vemos el movimiento estudiantil de lo que les he platicado, con Díaz Ordaz en el 68, y también aquí vemos en el mismo año los Juegos Olímpicos. Estos dos prácticamente son morados, ¿sí? Solamente que un tono más fuerte y un tono más bajo. Ya todas las que quedan pues serían de color morado. Plan Nacional de Planificación Familiar, el Campeonato Mundial de Fútbol en el 86, la reforma electoral por Jesús Reyes Heroles, el descubrimiento del yacimiento de petróleo Cantarell en el sureste, y la nacionalización de la banca y crisis económica. A ver, chicos, esta ahorita que lo estoy analizando, esta es diferente. Esta, pues sí, vamos a dejar los dos moraditos. Yo la verdad los veo morados, entonces sí, también vamos a pintarlo de color morado, ¿sí? Entonces muy bien. Una vez hecho esto en la parte superior, o saben que para no dejarla pues lo voy a poner. Lo voy a poner de los colores, ¿sí? Muy bien, jóvenes, miren, ahorita analizando los colores ya aquí con el programa que tengo, este colorcito de la década de los 80 me lo arroja como un tipo de rosa. Entonces sí, mejor vamos a identificar bien los colores. Entonces este lo pondríamos como rosa, y la nacionalización de la banca y crisis económica, iría de rosa. Con la cuestión del Campeonato Mundial del Fútbol, hubo una en el 86, pero también hubo otro en el 70. Entonces ahora sí que el Campeonato Mundial del Fútbol puede ir de rosa, la del 86, o la del 70 de morado. Yo la voy a pintar de rosa para no dejar solamente esta de rosita. Entonces el Campeonato Mundial del Fútbol lo voy a poner de rosa, y estos tres ya irían de color morado. Entonces vamos a ubicar el color morado, ¿sí? Miren, son tonos diferentes los que nos da el programa. Entonces sí, este iría de moradito. También el descubrimiento del yacimiento de petróleo y la reforma electoral de este señor. Entonces así quedaría la primera actividad. Ahora pasaríamos a las preguntitas que tenemos aquí en la parte inferior. Entonces vamos a iniciar con la primera. ¿En qué década fue presidente este asesino de Gustavo Díaz Ordaz, asesino de estudiantes? En la década de los 60. Se nos fue de color morado porque era el color que teníamos aquí ubicado. Lo vamos a poner de color rojito aquí nada más, para igual que quede igual que los demás. Entonces en la década de los 60, ¿sí? Muy bien. ¿Quién era presidente de México cuando se descubrió el yacimiento de petróleo Cantarell en Campeche? Otro asesino de la población mexicana, ¿sí? Luis Echeverría, autor del Halconazo, ¿sí? El jueves del jueves de Corpus, el Halconazo, este tipo, ¿sale? Entonces muy bien. ¿Qué periodos presidenciales abarcó el milagro mexicano? Vamos a escribir aquí los periodos presidenciales. Vamos a empezar por aquí. Vamos a agarrar ya, este espacio es muy pequeño. Entonces inicia con Manuel, mayúscula la primera, ¿sí? Manuel Ávila, lleva tilde en la A, mayúscula. Quién sabe por qué no me lo puso. Manuel Ávila Camacho, ¿sí? Continúa con Miguel Alemán Valdés. Ay, me lo está poniendo mal. A ver, déjenme lo cambiar, chicos. Una disculpa. Desde Camacho. Manuel Ávila Camacho, coma. Dejas un pequeño espacio después de la coma. Miguel
Alemán Valdés. ¿Sí? Después sigue con Adolfo Ruiz Cortines. Posteriormente, Adolfo López Mateos. Y finaliza con el asesino de estudiantes, Gustavo Díaz Ordaz. Muy bien, esto sería la culminación de la actividad. Estos fueron los presidentes, los periodos presidenciales en los que abarcó el milagro mexicano, ¿sí? Entonces, muy bien, si no te alcanzó el tiempo, páusale para que lo tengas. Con esto terminamos la actividad. La campaña en contra de las drogas continúa. Recuérdalo. Nada de drogas lícitas, ni mucho menos ilícitas. Te doy las gracias por acompañarnos en esta actividad. Recuerda revisar tus apuntes. Recuerda revisar que la ortografía esté bien escrita, signos de puntuación, tildes súper importantes en nuestro idioma. Recuerda que nos pueden cambiar el significado completo de una oración, una tilde, una coma. Entonces, con esto lo dejamos por culminada y finalizamos la actividad. Nos vemos nuevamente en un nuevo video.